Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien mis queridas jicocas. Jimin se convierte en el caso lista con más canciones superando los 200 millones de streams en Spotify y en toda la historia hay nada menos que 9 canciones. Pero eso no es todo, porque además tiene 3 canciones en solitario bajo BTS que también han superado esta marca. Orgullosas de nuestro Jimin. Who sigue haciendo historia en el Hot 100. Who de Jimin se encuentra en el puesto número 25 del Billboard Hot 100 esta semana y sigue siendo la canción de un solista coreano con más semanas en la lista en la última década, 26 semanas. Además, se ha convertido en la tercera canción de un artista coreano con más tiempo en la lista en toda la historia. ¡Felicidades, Jimin! Nuestro dúo Ace siguen rompiendo éxitos. El hit 7 de Jungkook ha alcanzado otro hito impresionante, se convierte en la primera y única canción de un solista asiático en permanecer 80 semanas en el Billboard Global Axco US. ¡Felicidades, Jungkook! Además, Dreamers vuelve a lo más alto en YouTube. El R&B de Dreamers, lanzado hace 2 años, ha vuelto a recuperar el puesto número 1 en la lista diaria de videos musicales de YouTube en Estados Unidos, superando lanzamientos recientes de 2024 e incluso de 2025. Jungkook sigue demostrando su poder global. ¡Felicidades, Jungkook! Mis queridas jicocas, sigamos reproduciendo Muse y Golden. Nuestros chicos siguen rompiendo récords y liderando las listas. Ya falta poco para su regreso del servicio militar. Sigamos dándoles amor y apoyo infinito a nuestro dúo Ace. Ahora sí continuemos. Nuestro precioso Jimin actualizó en Beberse nos ha compartido cómo han sido estos últimos meses en el servicio militar y sus pensamientos sobre su regreso. Vamos a analizarlo juntos y a sentirnos más cerca de él. Jimin comienza su mensaje saludándonos con su característica calidez y nos recuerda que ya ha pasado 1 año y 2 meses desde que comenzó su servicio militar. Él menciona algo que seguramente muchos podemos entender: el tiempo en el servicio parece fluir de una manera diferente. Aunque no ha sido un proceso completamente fácil, ha sido una etapa de aprendizaje para él. Y lo más bonito es que está esperando el momento en el que pueda contarnos todas sus experiencias de una manera divertida. Además, Jimin nos cuenta que su día a día sigue un ritmo muy estructurado. Entre entrenamientos, rutinas diarias, ejercicio físico y descanso. Y, sin darnos cuenta, dice que el día termina rápidamente y llega la hora de dormir otra vez. Parece que la vida en el ejército es muy diferente a lo que estaba acostumbrado como artista, pero se mantiene fuerte y disciplinado. Jimin y Jungkook, charlas nocturnas y planes para su regreso. Una de las partes más lindas del mensaje es cuando Jimin menciona que, con la llegada del año nuevo, las conversaciones que tiene con Jungkook antes de dormir han cambiado mucho. Ya que ahora hablan de la emoción de reencontrarse con ARMY. ¿Qué preparativos deben hacer para su regreso? ¿Qué facetas nuevas quieren mostrar en el futuro? ¿Y cómo será su vida después del servicio militar? Es conmovedor saber que, incluso en esos momentos de calma antes de dormir, siguen pensando en ARMY y en su futuro juntos. Además, es bonito recordar que, antes de enlistarse, Jungkook había dicho en una conversación con Jimin que le gustaría que durmieran frente a frente en el ejército. 우리 이렇게 마주 앉았으면 좋겠다. 마주 보고. 나도 난 옆에 절대 안 누울 거야. 옆에 누우면 팔꿈치로 맞잖아. Ahora, en su carta, Jimin menciona que suelen conversar antes de dormir, cumpliéndose de alguna manera ese deseo. 우리 이렇게 마주 앉았으면 좋겠다. 마주 보고. Además, es tan lindo saber que si tienen frío seguro que estarán ahí para abrazarse, tal como le dijo Jimin: hoy te abrazaré fuertemente para que no pases frío al dormir. 오늘 정국이 잘 때 안 춥게 형이 옆에서 꼭 안아줄게. 정국이. Jimin, en su carta, también nos dice que aunque esté emocionado, también admite que siente un poco de miedo. Porque ha pasado mucho tiempo desde su último concierto con ARMY. Porque lleva un tiempo sin dedicarse por completo a la música y las presentaciones. Pero algo que nos deja claro es que, a pesar de ese temor, su deseo de dar lo mejor de sí mismo y ofrecer un espectáculo increíble para ARMY sigue intacto. Por eso, promete prepararse mucho y regresar con una imagen renovada y lista para brillar en el escenario.
Jimin cierra su mensaje con palabras llenas de amor y gratitud, dejando un cálido saludo para el año nuevo lunar, deseándonos lo mejor y recordándonos que, aunque el tiempo pase, su amor por ARMY nunca cambia. Nos pide que nos mantengamos sanos. Quiere que disfrutemos nuestros días y seamos felices. Nos recuerda cuánto nos extraña y nos agradece por esperar. Y, con su ternura característica, nos dice varias veces cuánto nos quiere. Te amo. Nuestro Jimin tan lindo, sus palabras se sienten como un abrazo reconfortante. Mis queridas Jikocas, solo queda esperar un poco más para reencontrarnos con él y con Jungkook, que sin duda será un momento único y especial. Estamos a pocos meses de volverlos a ver. A raíz de esta hermosa publicación de Jimin, algunas personas no pudieron soportar que él mencionara que suele conversar con Jungkook antes de dormir. Sus teorías sin fundamento, que aseguraban que ellos no estaban juntos o que fueron obligados a enlistarse al mismo tiempo, se desmoronaron por completo. Jimin, con su mensaje, dejó en claro que sigue compartiendo momentos con Jungkook, y eso fue suficiente para callar muchos rumores infundados. Además, algunas personas, solo porque Jimin mencionó a Jungkook, comenzaron a decir liberen a Jungkook, olvidando convenientemente que el propio Jungkook también ha hablado de Jimin. Jungkook ha mencionado que suelen hablar sobre canciones, que tararean juntos y que a menudo se alejan de los demás para cantar en voz alta. 이거 둘이 지민이 형이랑 둘이서 막 엄청 부르고 막 같이 막 샤워하면서도 맨날 부르고 막. Es lindo saber que se acompañan mutuamente, que al dormir y al despertarse siguen teniéndose el uno al otro. Seguramente, en algún momento, Jimin nos contará más detalles sobre cómo duerme Jungkook. Recordemos esos momentos en los que Jimin ya nos ha dado pistas sobre esto. Cuando Jimin lo imitó y reveló que, cuando Jungkook está en un sueño profundo, suele dormir con la boca abierta. 자는 거에 심취하면 그래 근데 이거 입이 되게 진짜 이렇게 입이 되게 여기 푹 트여가지고. Cuando Jimin mencionó que sabe perfectamente cuando Jungkook se ha quedado dormido porque empieza a roncar. 정국이 진짜 언제 잠드는지 모르겠어. 그냥 단어 이름 갑자기 어느 순간 Recordemos este otro momento, cuando Jimin publicó un video de Jungkook durmiendo y escribió silencio, silencio, mi bebé, pidiéndonos que guardáramos silencio porque su bebé estaba durmiendo. La vez que les tocó compartir habitación y Jimin, bromeando, le dijo, ni siquiera piensas en alejarte de mi habitación, a lo que Jungkook respondió con un, tú eres yo. 정국, 넌 형 방에서 떨어질 생각을 안 하냐? No podemos olvidar este tierno momento cuando Jungkook se quedó dormido junto a Jimin. Y cuéntame qué sentiste al leer el mensaje de Jimin, las leo en los comentarios. Quiero agradecerles a cada una de ustedes, mis queridas Jikocas. Gracias por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta familia de Jikocas. Y si aún no estás suscrita y eres una Jikoka como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.